Y vamos a darle pie a una iniciativa que está haciendo Usuarios Digitales. Alfredo Velasco, su director, está aquí con nosotros para compartirnos un proyecto que tiene que ver con Twitter. Alfredo, vámonos a Ecuador. Cuéntanos qué están analizando y de qué trata esta cacería de trolls. Sí, precisamente en eso estamos. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, ya diste un antecedente realmente de cómo está Ecuador. Ecuador en este momento es considerado básicamente el ejemplo de lo que no se debe hacer en esta crisis. Realmente en Guayaquil, yo estoy en Guayaquil, soy de Guayaquil. Me cogió la restricción incluso acá porque generalmente yo trabajo en Quito, pero realmente tuvimos días muy duros, en los cuales nosotros como usuarios digitales intentamos ayudar lo más posible. La gente moría ahogada en sus casas porque no había oxígeno, no tenían cómo comprar, o sea, una situación más allá de lo que dicen los medios. En todo caso, tuvimos esto de aquí, tuvimos bueno, a nivel internacional los medios comenzaron a recoger los casos, los medios nacionales, que es un medio público, en el cual se establecía de que la magnificación de lo que estaba pasando en Ecuador a nivel de la crisis correspondía sobre todo a una estrategia política de un ex gobernante, que el actual gobernante era vicepresidente de ese ex gobernante, una cuestión medio intrincada ahí a nivel político. Entonces, vimos la necesidad de combatir el tema de las fake news, pero realmente desde otro contexto. O sea, vimos de que había un gap bastante interesante, o una brecha bastante interesante de tiempos, de lo que se decía en redes sociales, de lo que se decía en medios, de lo que decían los políticos y finalmente de las acciones que se tomaban. Desde que lo que se decía en redes sociales, por ejemplo, la ausencia de oxígeno, hasta que las autoridades tomaron acción alguna, pasaron aproximadamente 10 días. O sea, 10 días en que la gente no conseguía oxígeno aquí en Guayaquil y que no sabía cómo hacer, y fue durante todos estos 10 días que realmente hubo el pico de fallecimientos, no había ni en hospitales siquiera, en todo caso. Entonces, la análisis sobre todo de lo que son las tendencias, porque ustedes saben que las tendencias a veces se impulsan a nivel político. Entonces comenzamos a revisar qué es lo que pasaba, qué patrones comenzamos a ver de manera anómala, y por ejemplo vimos este tipo de... Ustedes ven acá de cuándo es el usuario, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta de este tipo de patrones. Cuentas creadas exactamente el mismo día, la misma hora, y así cientos de cuentas, ¿no? O cuentas creadas también, cuentas que tenían pocos seguidores. Aquí ustedes también pueden ver, acá está más pequeño, pero lo pueden ver, que estaban creadas en el 2020, ¿no? Después del 2020 hubo un pico bastante interesante de cuentas creadas que realmente tenían uno, cero seguidores o una cuestión así bastante irreal, y que finalmente se metían en la conversación tratando de hacer una especie de puja de conversación de realmente quién tenía la razón o quién no tenía la razón. Y en base a esto de aquí, no quisimos quedarnos solamente en los datos, sino que a veces los datos también necesitan un poco de explicación y de contexto. Entonces, realizamos, lo voy a poner aquí de manera muy rápida, realizamos una especie como de explicación con carrera de tendencias, cómo se iban moviendo, cuáles eran por qué se incrementaban, por qué bajaban. Después comenzábamos con un poco más de una especie de ficha técnica de las tendencias ya a nivel político, de cómo se iban manejando. Buscábamos cuáles eran los patrones, cuáles eran las cuentas que más impulso le daban a esto de aquí. Entonces, como para, o sea, no establecer directamente responsables, porque obviamente no tenemos evidencia técnica de eso y nosotros trabajamos en base a evidencia técnica, pero sin embargo sí comenzar a establecer por dónde iba el tema. O sea, qué tipo de cuentas eran las que, qué comportamiento anómalo tenían las cuentas que apoyaban las tendencias, cuáles eran las palabras más utilizadas, cuáles eran las cuentas con mayor cantidad de followers,
que estaban dando impulso a esas tendencias, y por ahí se iba viendo un poco cuál era el panorama político, como para de alguna manera dar evidencia de lo que decía el gobierno, que realmente la magnificación de lo que pasaba en Ecuador o de lo que pasaba en Guayaquil era solamente un movimiento político o realmente era una realidad que la gente se estaba quejando. Incluso aquí presentábamos también, y aquí es un caso súper interesante, que presentamos también, al menos aquí en Ecuador no habíamos tenido deepfake, y aquí, o sea, dentro de este contexto salió el primer deepfake a nivel político de Ecuador. Entonces no sé si haya otro en la región. Había visto en India que lo habían utilizado para el tema de elecciones a nivel político principalmente, a nivel político no experimental, a nivel político. Y lo vimos aquí en Ecuador. No lo he visto en otro lado de la región. Sería bastante interesante conversar un poco de si es que lo han encontrado en otro lado. Entonces, creamos esto aquí que se llama Trend Troll. Es un programa, lo tratamos de hacer súper corto, son 15 minutos, como decimos, básicamente de un extracto que sacamos de lo que es Twitter. Y por otro lado también vimos de que era bastante interesante porque mucha gente, para desintoxicarse de la información que estaba saliendo a cada rato de los cadáveres que básicamente, o sea, y disculpen lo crudo que voy a hacer, pero que se podrían en la calle aquí en Guayaquil, la gente comenzó a salir un poco de Twitter, o al menos entrar muy poco, y lo que comenzamos a hacer este tipo de extractos para que la gente se desintoxique, pero sin embargo esté un poco, sepa un poco actualizada, que esté actualizada de lo que está pasando en Twitter. Con todo esto aquí, creamos esta herramienta que es propia de usuarios digitales. Aquí estoy midiendo, por ejemplo, México. Esto aquí es el día de ayer. Y ustedes pueden entrar, la dirección es twitron.usuariosdigitales.org, y ustedes pueden descargar ahí todo lo que son las tendencias. La tenemos desde aproximadamente un mes atrás. Entonces, realmente son 20 países que tenemos ahí, y es una herramienta totalmente abierta como para que la puedan ir probando, porque las tendencias también nos dicen mucho, o sea, por dónde, más allá del tema del sesgo algorítmico que todos sabemos que tienen dentro de Twitter, que no se puede, que es más difícil de que una etiqueta o una tendencia vuelva a hacerlo al día siguiente cuando ha tenido un impulso previo. Entonces hay una serie de cuestiones de sesgos algorítmicos, pero sin embargo nos da de alguna manera una línea base de por dónde va la conversación. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos México. Si es que queremos ver Argentina, podemos también generar a nivel país, podemos generar a nivel también, si es que queremos de un determinado rango de fechas. Ahí viene. Sí. Esto aquí puede ingresar de manera libre en este momento solamente a pruebas, y solamente da el día anterior como para que tengan una idea. Esto aquí es lo que pasó en Argentina el día de ayer en Twitter. Finalmente también estamos haciendo pruebas, o sea, estamos en una especie de laboratorio, un poco también nuestro genio, que es Fabián Aus, que es el que está llevando todo esto aquí adelante, una especie de laboratorio también de cómo hacer otro tipo de visualizaciones. Entonces tenemos, por ejemplo, esta visualización que nos permite ver cuáles fueron las primeras tendencias y hasta dónde se han extendido, y cuestiones por el estilo. Acá me faltó también, por ejemplo, mostrarles de que podemos ver, tenemos también un ranking creado por usuarios digitales para darle una ponderación a cada una de las etiquetas, como para darle un cierto grado de importancia según la ubicación que han tenido a lo largo del tiempo. Y tenemos una nube de palabras, tenemos cómo se ha desarrollado a nivel de diario la primera tendencia. Tenemos la data cruda, si es que también la desean, y si es que le damos clic a cada una de las tendencias, podemos ver un poco cómo ha sido el comportamiento para que logre ser esta tendencia. Pues no, podemos ver ahí la data, cómo se ha creado, y finalmente un mapa que nos permite ver que esta tendencia, por ejemplo, en determinadas horas ha tenido sus picos y después ha caído.
Entonces, eso básicamente es Trendtroll, una recopilación de lo que son las tendencias, una revisión de lo que son patrones que utilizan estas tendencias y finalmente una explicación un poco dinámica que le hemos tratado de hacer, bastante corrida, sin dar una opinión, sino más bien solamente reportar lo que hemos encontrado nosotros en evidencia técnica. Sí, o sea, no vamos a más allá de eso ahí, solamente evidencia técnica. Muchas gracias, Alfredo, desde Guayaquil, y a utilizar la herramienta y vamos viendo que nos encontramos también en nuestros contextos infodémicos nacionales.